Tengo 33 años, acabo de dejar un trabajo que odiaba, no tengo pareja ni hijos y siento que me quedé atrás. Todos mis amigos tienen una vida hecha y yo estoy empezando desde cero. Estoy tarde para todo. ¿Cómo dejo de sentirme un fracaso? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rosmar Alcalá y bienvenidos a Estamos Juntos en Esto, un espacio en el que te puedes sentir acompañado porque soy fiel creyente de que cuando la carga es compartida pesa menos. Entonces siéntate, relájate, disfruta y recuerda que estamos juntos en esto. Yo no sé si a ustedes les ha pasado en algún momento que recuerdan, ¿no? En la época en la que en algún momento uno se plantea la vida, uno quiere, uno se planifica, ¿no? Entonces uno dice de repente, yo a los 28 30 ya voy a estar casada, con hijos, con casa, carro y el trabajo de mis sueños, ¿no? Y qué choque nos damos con la realidad cuando muchas veces llegamos a esa edad soñada, bien sea 28, 30, la edad que uno se haya planificado, y que varias de las cosas de la lista no estén en ese momento en nuestra vida, y basta solo con eso para uno sentirse frustrado. Y por eso digo que no sé si en algún momento ustedes se lo han planteado, pero durante mucho tiempo yo siempre decía que, bueno, yo a los 30 iba a estar ya con mis hijos, casada, con casa, trabajo en lo que me gusta y en lo que me apasiona y no. Si es verdad que gracias a Dios hay varios checklists en mi lista, estoy casada, felizmente casada, pero los hijos se han postergado un poco, el trabajo de mis sueños se ha postergado un poco y hay muchas cosas en el entorno con el que uno ha tenido que lidiar y a los que nos hemos tenido que, bueno, a los que me he tenido que enfrentar directamente, que no me dejan estar lo mejor en el momento que yo planifiqué cuando tenía 20 años. ¿Qué pasa con esto? Que uno evidentemente se siente presionado, que uno evidentemente se siente frustrado, porque ciertamente uno tenía como una visión de cómo iban a ser las cosas, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que más me ha afectado en ese punto y que yo en algún momento me había planeado y que cada vez lo veía más lejos era el tema de poder ejercer mi carrera, ¿no? O evidentemente tuve muchos trabajos que jamás me hubiese planteado tener y me tuve que reinventar durante mucho tiempo y ciertamente durante mucho tiempo me sentí perdida, que no sabía cuál era mi rumbo, que no sabía realmente qué era lo que yo quería porque tenía demasiado tiempo, por ejemplo, buscando un trabajo que idealicé demasiado porque eso era lo que yo creía, que quería, que necesitaba y que era una de las cosas principales para yo como que lograr esas metas que tenía propuesta a cierta edad, ¿no? Pero la realidad no es así. La vida no es así, la vida da muchas vueltas, hay personas a las que nos ha tocado emigrar y nos ha tocado empezar desde cero y todos esos planes se han tenido que reestructurar porque no es la misma realidad, porque no es la misma vida que estábamos viviendo y porque ciertamente, por ejemplo, en el punto exacto en el que uno emigra es como si tuvieses que empezar desde cero. Bueno, no, es empezar desde cero. Entonces, y ver que evidentemente hay muchas cosas que te habías planteado a los 30 pero que le tienes que dar la vuelta porque has tenido que empezar de cero y es como que todos esos años no se hubiesen reducido, ¿no? Se hubiesen como comprimido todos y tienes que otra vez empezar a generar tu camino, tu carrera o incluso buscar un propósito, ¿no? Y sobre esto de buscar el propósito hablaré un poquito más adelante, pero creo que en algún momento todos nos planteamos, ¿no? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es mi camino? ¿Cuál es mi propósito en la vida? Y muchas veces cuando no logramos conectar con algo, de tal manera que nos haga sentir como plenas y llenas, sentimos que a lo mejor no estamos donde deberíamos estar, ¿no? O decimos, ¿será que soy yo la que no tengo propósito? ¿Será que no lo he encontrado? Porque al final también nos comparamos y vemos que hay mucha gente que ya tiene su vida hecha, que tiene su vida resuelta, por lo que a lo mejor muestra en redes sociales, que no es directamente o 100% la realidad, pero nos dejamos llevar por eso, ¿no? Entonces decimos, ah, fulanito ya tiene la casa con los hijos, o fulanita ya se casó, o fulanito está de viaje y justamente, o sea, nos comparamos en base a lo que nosotros nos habíamos planteado y a lo que vemos que están cumpliendo los demás y que no sabemos, ¿no? Porque no hemos llegado. Pero ciertamente cada experiencia y cada situación es personal, ¿no? Y yo recuerdo que una de mis profesoras, ya la he mencionado un montón de veces y la voy a seguir mencionando, que ella siempre ha dicho que el tiempo es personal. Muchas veces nos comparamos porque
ya esta persona terminó la carrera, porque esta persona ya se casó, porque esta persona ya tiene los hijos, pero cada quien va a su ritmo. A lo mejor esa persona tiene los hijos, pero tú estás estudiando una carrera que es lo que quieres antes de formar una familia. A lo mejor la otra persona se casó, pero a lo mejor tú te estás permitiendo ahora mismo viajar por el mundo y hacer unas cosas que a lo mejor esa persona ya las tenía hechas o no eran su prioridad. El éxito también es personal. Lo que para ti es éxito, lo que para ti es tu logro, no necesariamente tiene que ser el logro de otro. Y por eso muchas veces hay personas que están enfocadas en algo que tú dices, bueno, yo a lo mejor lo pospongo un poco más, y no está mal, no está mal ni esa persona ni estás mal tú. Cada persona tiene su ritmo personal, su tiempo personal, el momento en el que se le van a ir dando las cosas en función de lo que quiera y en función también de lo que haya vivido, ¿no? Porque muchas veces las realidades de todos tampoco son iguales y nos tenemos que enfrentar a retos o a desafíos bueno, que no son iguales para todos. Y yo tuve que internalizar esta idea de que el tiempo no es personal y entender esto que les estoy diciendo, que lo que es éxito para una persona, ese concepto de éxito, no es el mismo tipo de concepto para otra persona. Porque desde esa posición, si lo ves desde es que esta persona ya logró esto, esta persona ya logró lo otro, pues pareciera que todo el mundo avanzara menos tú. Y es que estamos en una época de la inmediatez, que todo tiene que ser rápido, logros rápidos, triunfos rápidos, y le damos poca importancia al proceso interno, bien sea personal, bien sea emocional, bien sea laboral. O sea, dejamos a un lado eso porque es que quiero todo para allá. Y una de las cosas que tenemos que trabajar y concientizar e internalizar es el hecho de que no todo es cuando queramos, no todo es para allá, que hay que tener paciencia y que hay ciertos procesos, ciertas circunstancias y ciertas situaciones que a lo mejor tenemos que vivir para poder crecer, para poder sanar, para poder transformarnos emocionalmente e internamente antes de asumir ese proyecto, esa meta o ese rol que nosotros queremos, y en función de los objetivos que tenemos planteados también. Y necesitamos aprender a valorar esos procesos, porque muchas veces lo que más duele no es no haber llegado, es sentir que estás como en el camino incorrecto. Como si hubiera una sola velocidad para crecer, para avanzar, para continuar. Como que si yo no voy a este ritmo, yo no voy a esta velocidad, entonces yo soy el que está mal. Y no es así. Los procesos más profundos, como reconstruirte, encontrarte con lo que más te gusta, con conocerte a ti mismo, son procesos profundos que llevan tiempo, que no van de la mano con la inmediatez. Y a veces estás avanzando aunque no se vea desde afuera. Pero yo creo que lo más importante es el hecho de estarte preguntando, ¿quién soy yo ahora? ¿Qué es lo que quiero? Son preguntas que te ayudan a mantenerte en movimiento, porque obviamente las cosas que te gustan ahora no son las mismas que te gustan a los 20 y viceversa. Entonces tú a los 20 a lo mejor te planteas que te encanta la pintura, pero de repente a los 30 descubres que no era la pintura como lo pensabas, sino es una parte artística de la pintura, y resulta que te gusta es hacer planos o te gusta es diseñar espacios. Entonces, al final, explorarnos a nosotros mismos, permitirnos el ensayo y el error, explorar qué es lo que nos gusta, es lo que nos va a llevar directamente a nuestro objetivo, y que muchas veces nos sentimos perdidos porque sentimos que no hay nada alrededor que nos conecte directamente, pero a lo mejor es que nos falta explorar un poco más, que nos falta ver un poco más, sobre todo muchas veces cuando nos sumergimos en la rutina, en el día a día, y vamos dejando que nos lleve el tiempo y no nos detenemos a explorar qué es lo que está dentro, con qué nos estamos conectando. Yo durante mucho tiempo me imaginaba y me planteaba gestionar redes sociales, y yo decía que eso ya era mi visión de vida, yo me imaginaba haciendo, gestionando y tal, y resulta que tuve una experiencia después de haberlo pedido tanto a la vida, al universo, a lo que sea que nos mueva. Después de haberlo pedido tanto, cuando lo tuve, realmente era una idealización de lo que yo pensé que era. O sea, esa experiencia fue muy dura, fue muy fuerte, porque me tocó el ego, porque me tocó el hecho de darme cuenta que eso no era lo que yo quería hacer. Y claro, si yo llevo diciéndome durante 5 años, eso es lo que quiero, eso es lo que quiero hacer, a dónde quiero llegar, a lo que quiero lograr, y luego lo tengo y digo, no, es que esto no era.
Me faltó a lo mejor en algún momento darme cuenta que a lo mejor si en esos 5 años no se habían dado era por algo, que si a lo mejor en esos 5 años explorar otras cosas, pero yo estaba enfrentando otras circunstancias cuando uno emigra, que es trabajo, que es familia, que es un montón de cosas que a lo mejor en ese momento no me permitieron explorarme, pero cuando vivo la experiencia entiendo e internalizo que ese no es mi lugar, que ese no es mi espacio. Aparte, en el sitio donde me tocó vivir como que esa experiencia, hubo algo que también me tocó muy fuerte, que es el tema que sentí que estaba perdiendo mi esencia, que estaba perdiendo la persona que soy, y ahí ya había llegado suficientemente madura para entender que ese era un límite y era un no negociable para mí, y que yo eso no lo iba a permitir, ni en un trabajo que yo hubiera realizado, ni en uno que no. Entonces me fui, pero con la experiencia de haber entendido que ese no era mi lugar. Pero ¿qué hubiese pasado si yo nunca hubiese intentado? O que si nunca se hubiese presentado la oportunidad, pues yo hubiese estado todo el rato preguntándome qué hubiese pasado sí, qué hubiese sido sí, que a lo mejor a mí me hubiese gustado eso. Y resulta que al final todo ha sido un camino para darme cuenta que ese no era mi espacio, porque muchas veces tenemos las cosas, no estamos muy claros qué es lo que queremos, pero tenemos muy claro lo que no queremos. Y eso funciona en relaciones de pareja, y funciona en trabajos, y funciona en todos los aspectos. Muchas veces tú no sabes a lo mejor a qué te quieres dedicar, pero sabes perfectamente a lo que no. Entonces ese va a ser como tu sur, ¿no? Y el norte es hacia dónde vas, y esto lo hemos hablado en episodios anteriores. Mi sur es un lugar en el que yo no me sienta cómoda, en el que yo pierda mi esencia, en el que yo no me sienta valorada y en el que yo no me sienta respetada. Ese es mi sur. Yo sé que yo ahí no quiero estar y que yo eso no lo voy a negociar. Entonces cuando estuve ahí, que me di cuenta que no era, di la vuelta y me di cuenta qué es lo que yo quiero, y empecé a plantearme a qué me dedico ahora, qué busco, ¿no? Y fue durante mucho tiempo reconfirmando de que necesitaba un cambio, necesitaba otra cosa. Y empecé a explorar tiempos atrás de las carreras que me habían gustado, de las cosas que en algún punto me había planteado, y surgió el tema de estudiar psicología, ¿no? A ver, el tema de estudiar psicología surgió antes de empezar en este trabajo, pero yo creo que este trabajo fue una reconfirmación de que ese era un lugar equivocado para mí y que no quería estar en un sitio así, ¿no? Entonces, pero eso, lo que estoy diciendo, se logra explorando, conociéndote, poniéndote a prueba, y hay momentos en los que te planteas por qué yo estoy viviendo esto, y no te das cuenta que a lo mejor esa experiencia que estás viviendo, esa situación que estás atravesando, a lo mejor no lo ves ahora, porque estás en caliente, porque estás saliendo de esa situación o porque estás saliendo de esa experiencia, pero créeme que lo vas a ver y vas a entender que esa experiencia tuvo un aprendizaje, que esa experiencia fue un antes y un después en tu vida, y que de una otra forma ahora a lo mejor no lo tienes muy claro, pero quizás es la que te está abriendo los ojos para decirte: este no es tu lugar, hacia aquí tienes que ir, e incluso te está conectando con personas con las que no pensaste que ibas a tener un clic, y que esas personas también te están poniendo a prueba y también te están llevando como a esa vida que en algún momento has planificado y has visualizado también. Y este tema de hoy lo estoy comentando justamente porque hay un espacio que yo tengo disponible, lo voy a dejar igual en la descripción del video, para que se desahoguen, para que me hagan catarsis, para que se sientan conectados, y para que me puedan contar alguna situación con la que ustedes se están enfrentando ahora mismo, y de una otra forma quieren como una visión un poco desde afuera, ¿no? Como una amiga. Yo ahora mismo no puedo ni diagnosticar, no puedo ni hacer consultas, ni hacer terapia, pero ciertamente quiero que este espacio se convierta en un refugio, y que podamos escucharnos y que podamos sentirnos acompañados, y que simplemente puedan encontrar aquí a una amiga con la que se puedan desahogar y con la que a lo mejor puedan tener un punto de vista diferente, porque bueno, es una persona que está viendo las cosas desde afuera, ¿no? Entonces, este tema de hoy surge porque hubo 2 personas que me escribieron sobre cosas puntuales, ¿no? Sobre circunstancias puntuales, y las voy a leer y las voy a compartir para que veamos un poco que al final no somos los únicos que nos sentimos así, y que en algún punto creo que muchas veces nos convertimos en nuestro peor enemigo. Nos damos demasiado látigo y nos castigamos demasiado con palabras tan crueles, que creo que es importante que podamos compartirlas para poder hacerle frente, para poder darles la vuelta y para poder enfrentarlas
para que no sigan apareciendo, por lo menos no de esa forma, ¿no? Y una de las cosas que me escribieron, de una de las historias que me escribieron justamente del tema que estamos hablando hoy, dice: tengo 33 años, acabo de dejar un trabajo que odiaba, no tengo pareja ni hijos y siento que me quedé atrás. Todos mis amigos tienen una vida hecha y yo estoy empezando desde cero. Estoy tarde para todo. ¿Cómo dejo de sentirme un fracaso? Y yo quiero comenzar la reflexión para esta historia con una felicitación genuina por haber dejado el trabajo que odiabas. Yo creo que ese es el mejor regalo que puedes darte, porque muchas veces, ciertamente, no tenemos la oportunidad de dejar este trabajo que odiamos por comenzar uno nuevo, porque a lo mejor no tenemos una nueva oferta. Y al final hay que, como dicen aquí, comérnoslos con patata, darle la vuelta, aplicar resiliencia, ver que es un proceso momentáneo, que no nos va a durar toda la vida y verlo desde otra perspectiva, ¿no? Pero muchas veces sí tenemos la oportunidad de cambiar de empleo, pero tenemos miedo, tenemos inseguridades, decimos, bueno, más vale malo conocido que bueno por conocer, y nos quedamos allí a pesar de que es un sitio con el que ya no nos estamos sintiendo cómodos, que literalmente odiamos, en el que hay agresiones físicas, en el que hay un maltrato psicológico, en el que hay una sobrecarga de trabajo y en el que sentimos que nuestra esencia y nuestra salud mental está en juego y nos quedamos allí. Y eso a lo mejor es un patrón, evidentemente, de nuestros límites y de nuestros merecimientos, y cuando logramos ser conscientes de ello y decir, a ver, yo no me merezco esto y tengo una oportunidad de hacer algo mejor, y logras dejar por fin ese trabajo que odiabas, enhorabuena para ti por haber dado ese paso, y a pesar de que ahora mismo no lo veas, vuelvo y repito, es uno de los mejores regalos que has podido darte. Y por otro lado, es normal sentirte así, porque esa sensación de estar tarde se vuelve en un monstruo cuando te das cuenta que a lo mejor todo el mundo está logrando, todo el mundo está llegando, todo el mundo está haciendo y cumpliendo sus objetivos, y tú no. Porque se supone que hay una edad en la que hay que lograr todo, pero ¿quién puso ese reloj? La sociedad, evidentemente, nuestro entorno, evidentemente, con exigencias sobre tiempo, ¿no? Sobre es que se te va a pasar el arroz, es que si no tienes hijos te vas a quedar solterona, es que sí, ¿vale? Y nos terminamos viviendo para los demás y no para nosotros mismos, porque a lo mejor nosotros ya no nos planteamos tener hijos, o nos los planteamos pero todavía no, o no nos planteamos directamente casarnos, sino vivir. Pero ¿por qué nos dejamos llevar tanto? Porque la sociedad dice, porque la sociedad comenta, porque la sociedad me presiona y me exige, y entonces claro, es normal que ante tanta presión tú sientas que estás frustrado, que estás haciendo un fracaso, pero es que no es así. Y cada uno tiene sus propios tiempos. O sea, empezar de nuevo a los 33 no es un fracaso, es un acto de valentía. A veces crecer significa tomar decisiones que sean incómodas, pero que son necesarias para poder estar en paz. Y la otra historia que nos escribió dice: tengo 28 años, he probado muchas cosas, pero nada me termina de llenar. Me angustia pensar que quizás nunca voy a encontrar mi propósito. ¿Y si simplemente no lo tengo? Y esta pregunta era una de las que respondí al principio, y de las que planteé al principio, mejor dicho, que íbamos a tocar, porque se creó, ¿no?, como una idea universal de que todos tenemos que tener un propósito súper claro y definido, y de que el propósito literalmente es como una revelación, ¿no? Como que tú un día te despiertas y dices, este es mi propósito en la vida. Y no es así. Nada más lejos de la realidad. Desde un punto de vista psicológico y de lo que he aprendido en la carrera directamente, el propósito muchas veces se puede construir. Y se puede construir explorando con qué te gusta, con qué te sientes cómodo, en qué te visualizas, qué es algo con lo que te hace tan feliz o con lo que te sientes tan cómodo que lo puedes hacer toda tu vida. O sea, no es simplemente pensar que es una revelación, pensar que tiene que ser a lo mejor una carrera espectacular para tú poder decir que realmente es tu propósito, porque al final es tu propósito, no es el de más nadie. Y nos comparamos tanto con el propósito de los demás, con lo que han logrado los demás, que pensamos que, bueno, como él logró eso o como ella logró eso, pues yo también lo quiero porque ese también es mi propósito. Y a lo mejor no, porque no te has permitido explorarte y te vas dejando llevar simplemente por lo que ves que es aprobado, por lo que ves que los demás tienen o por lo que ves que la mayoría aplaude. Y hay algunas ideas desde el punto de vista psicológico como para abordar el tema del propósito, ¿no? Primero, no necesariamente tiene que ser solamente pasión, solamente que tú veas algo y que lo ames locamente, sino que muchas veces también es
de sentido común. Y ciertamente hay algunas ideas en las que uno puede trabajar desde un punto de vista psicológico este tema de lo que es el propósito, ¿no? Primero, no se trata solamente de pasión, no se trata de amar algo locamente, ¿no? Para tú saber que ese es el sentido de tu vida. Muchas veces se trata de encontrar una actividad con la que te sientas cómoda, que vaya con tu estilo, que vaya con tus valores y que te genere paz. El propósito no siempre se ve alumbrado y lleno de fuegos artificiales, muchas veces también se siente como paz. Y otra de las cosas importantes es entender que la identidad vocacional es flexible. Hay muchas cosas para las que puede ser muy buena, pero no necesariamente quiere decir que sea tu propósito o que sea tu fin último, ¿no? Conozco muchas personas que de repente son muy buenos para tocar piano, pero no les gusta, no es su pasión y lo pueden hacer bien, pero no se ven allí. O personas que son muy buenas para las matemáticas, pero porque son buenas, pero no les apasiona, no es algo con lo que se vean toda su vida y de repente les gusta más la vida artística, la música, la parte de arte y sonido, por así decirlo. Entonces, permitirte también entender que esa flexibilidad vocacional existe. Y que no solamente porque tú pensaste de que en algún momento esa era tu pasión, tu objetivo y tu propósito de vida, no se pueda transformar en otra cosa. Y otra cosa importante es entender que lo que no te llena hoy puede ser que te llene mañana. Y esto lo comento porque justamente es lo que estamos hablando de lo que no quieres y de lo que estás seguro, pero de una u otra forma te pueden llevar a eso otro o a ese otro camino o a ese otro objetivo que sí te guste, llámese a través de personas, a través de contactos, a través de experiencias. Es simplemente permitirte experimentar y explorar. Y creo que lo fundamental en este punto es pensar qué pasaría si realmente no estoy buscando ese propósito perfecto, sino nos concentramos en vivir una vida que vaya con nuestro estilo, que vaya con nuestras creencias, con nuestros valores, aunque sea imperfecta, que no sea exactamente lo que en algún momento nos planteamos que debería ser. Y yo creo que con esto cierro redondo lo que ha sido este programa, porque creo que hemos tocado un punto que quiero que si ustedes se han sentido identificados me lo dejen en los comentarios, cómo ha sido ese proceso de reinventarse, de ver cuál es su propósito, si ya lo tienen, si no lo tienen, si aún lo están buscando. Suscríbanse para que les lleguen todas las notificaciones de los programas que vamos a estar subiendo ahora. Madrid está haciendo demasiado calor, espero que estén disfrutando del verano y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.